realidades espirituales 1. Magia negra y blanca. Todos han oído hablar de magia blanca y negra, lo oculto, el satanismo, la santería, el chamán, vudú y wicca. La lista sigue y sigue, pero, ¿quién puede mencionar a todas las tradiciones espirituales que se basan en la manipulación de la mente, alma humana y las otras fuerzas que junto a nosotros habitan nuestro mundo? Independientemente de cuáles sean las creencias religiosas de un individuo, casi todo el mundo hoy en día ha experimentado de una forma u otra tales fuerzas oscuras, como el mal de ojo, una maldición, mala suerte, o algo mucho peor. Si bien la adhesión a la religión organizada de cualquier tipo se ha desplomado y los milenios de viejas normas morales interculturales están siendo hastiados pieza por pieza, las creencias en el arcano de las artes oscuras se han disparado a niveles nunca antes vistos. La sociedad occidental está en una relación amorosa con el arcano y lo oculto. Los medios populares están llenos de libros, películas, programas de televisión y juegos de computador sobre la brujería, la magia y la hechicería. Si bien muchos creen que se trata de formas benignas de entretenimiento, los seguidores de las artes oscuras no reconocen tales limitaciones. El bien y el mal se definen muy diferente en el léxico de las artes oscuras, a cómo se entienden dentro de los contextos de todas las religiones clásicas de todo el mundo. Cada tradición religiosa a lo largo del tiempo y de todos los lugares del mundo ha tenido que hacer frente a un otro lado que trató de causar daño, al igual que la religión en sí trató de hacer el bien. Enfrentar el lado oscuro del otro lado, por lo tanto, no es un asunto sujeto a un solo pueblo, una cultura o una religión. Todo ser humano ha tenido que luchar en esta batalla. Cada religión ha tenido que enfrentarse a un mal en medio de ella. Las religiones occidentales, como religiones orientales y las religiones nativas, todas se enfrentan al mismo problema. El mal existe y es manipulado por personas malvadas. Necesitan ser confrontados, luchados y derrotados. El mal no se define por teologías opuestas. Las creencias religiosas no tienen nada que ver con esta lucha. Lo que usted cree y cómo sirve al cielo no es aquí el problema. El problema no es lo que uno cree, sino más bien lo que uno hace. Las acciones siempre hablan más que las palabras. Esta es una verdadera declaración mantenida en común por todos los sistemas religiosos a lo largo del tiempo, incluso aquellos que son de fe establecida. Desafortunadamente, debemos reconocer que hay individuos buenos y malos dentro de cada religión y cada cultura, y este ha sido siempre el caso. Confrontar lo oscuro del otro lado, por lo tanto, es el tema, no el debate sobre cuestiones académicas, teológicas y filosóficas. Una de las grandes reglas de toda realidad espiritual es la ley del apego. En resumen, la ley del apego dice, una vez que uno tiene contacto con algo, por pequeño, benigno o maligno que sea, el contacto deja un lugar indeleble que sirve como punto de conexión para un mayor contacto y actos como un puente y una apertura para profundizar en la persona, incluso sin la conciencia de la persona o consentimiento. Esta ley espiritual del apego también se encuentra dentro de la Torá. El más mínimo contacto con alguien o algo. La cosa tumá, bíblicamente impura, puede hacer que todo lo que tenga contacto sea igualmente tumá. Impuro. La energía negativa de tumá es contagiosa y contamina al contacto. Incluso en la moderna medicina, entendemos este concepto en referencia a bacterias y virus. Lo que fallamos en reconocer por ignorancia, es en cómo los poderes de lo oscuro, es decir, el otro lado, pueden contaminar e infectar de la misma manera que lo hace la tumá bíblica, tal y como las bacterias y virus médicamente son reconocidas. Por lo tanto, tenemos una generación entera que se abre a una infección psíquica sin incluso saber que han sido infectados y qué daño causa esta infección. Dado que casi todos se hacen los de la vista gorda ante esta propagación infecciosa, la misma salta y se eleva a alturas de proliferación nunca antes vistas. Desafortunadamente, como con todas las otras enfermedades, la oscuridad, el otro lado, mata. Solo hemos comenzado a ver las etapas iniciales de su envenenamiento en nuestra sociedad con los actos aleatorios de violencia y asesinato perpetuados por aquellos bajo el hechizo oscuro. Todavía no nos hemos dado cuenta de cómo muchas enfermedades físicas y psicológicas sufridas por las masas han sido causadas por influencias ocultas más que por circunstancias físicas. De hecho, muchas dolencias físicas que han sido infligidas a personas, se han hecho debido a sus elecciones personales. Muy pocas de estas personas se dan cuenta que sus elecciones, o falta de elección, son el resultado directo de una oscuridad sutil que el otro lado ha influenciado en sus mentes. Otra gran regla del reino del espíritu, similar a la ley del apego, es la ley de la mayor influencia. En pocas palabras, esta ley postula que con una conexión abierta entre dos puntos, personas, lugares o cosas, la influencia del más fuerte siempre dominará al más débil. Por lo tanto, en el lado oscuro, el otro lado, siempre hay una batalla en curso por el control. En la Torá, esta ley se refleja en las leyes de Kasut y se llama Tatagabar, lo que es de abajo absorbe de lo que está arriba.
Los maestros del lado oscuro, el otro lado, han usado desde la antigüedad métodos similares a los militares de guerra para colocarse en una posición de dominio y control definitivo sobre otros. Estas manipulaciones psíquicas y ocultas son casi idénticas a las sutiles y engañosas de los movimientos encontrados en maniobras políticas y militares. De hecho, las prácticas militares modernas históricamente pueden demostrar que las guerras psicológicas tienen sus orígenes en las enseñanzas del oculto. En pocas palabras, el lado oscuro, el otro lado, busca controlar la mente del individuo y, a través del control de la mente, controlar el cuerpo y las acciones de la persona. Y esto incluye a toda la población mundial. Las manipulaciones de la mente para controlar el comportamiento ciertamente no tienen un alcance limitado. Nuestra entera civilización occidental se basa y está construida en los medios de entretenimiento públicos, todo lo cual está basado en la premisa de entrar en la mente individual, en aras de la manipulación individual y del comportamiento. Porque creen que las empresas gastan miles de millones de dólares cada año en publicidad. Su único propósito es crear una actuación que atraiga su atención con la campaña que debería persuadirlo a comprar su producto. La publicidad moderna utiliza el antiguo arte de la sutileza, colocado con mucha cautela en todo momento. Todas las formas de entretenimiento público, películas, televisión, radio, computadoras, están diseñados desde la punta de la pirámide para obligarnos silenciosamente a aceptar y abrazar lo que están vendiendo, ya sea un producto por dinero o ideas y creencias para influir en nuestros pensamientos y comportamientos. Con qué tanto orgullo proclamamos cómo vivimos en una sociedad libre, sin tener la más mínima, ni remota idea de cuán estamos tan terriblemente ciegos a la verdad, y cuánto estamos realmente esclavizados. Para entender la mecánica de cómo funcionan los poderes del lado oscuro, el otro lado, nosotros primero debemos comprender algunas leyes estándar de la física natural. El principio fundamental de todo, es que el otro lado, el lado oscuro, opera manipulando las leyes de la naturaleza, tanto aquellas que nos son conocidas, como aquellas menos conocidas. En definitiva, todo lo que hace el otro lado oscuro, es manipular la ley natural. Aunque algunos se refieren a los poderes ocultos como sobrenaturales, el término de lo sobrenatural debe entenderse como un valor relativo. En otras palabras, definimos el término supernatural para referirnos a aquellas cosas que operan fuera de las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, no hay nada en la creación que opere fuera de la naturaleza. Todo está en la naturaleza, es solo que nuestra definición y percepciones de la naturaleza podrían ser muy limitadas. Por ejemplo, hace 2 siglos, hablar de aviones, computadoras y los teléfonos celulares habrían sonado como sobrenaturales, porque las tecnologías subyacentes eran completamente desconocidas e inimaginables. Hoy podemos hablar de lo que para nosotros podrían ser inventos de fantasía o sobrenaturales, pero en otros 200 años en el tiempo, podría ser cotidiana realidad. Gran parte de la psicología moderna y las manipulaciones mentales utilizadas diariamente en los medios tienen su fuente en lo oculto. Lo que se entendió hace muy pocos años, hoy es entendido por muchos más. En lugar de guardar los secretos de cómo la mente humana trabaja e interactúa con presiones de sonido y luz, estas enseñanzas ocultas, una vez secretas, ahora se enseñan abiertamente en universidades bajo los nombres de la ciencia. Los resultados son lamentablemente los mismos hoy, a como los que fueron hace siglos. Quienes aprenden las formas de manipular la mente humana toman el control del comportamiento humano. La mente humana, esa casa de la conciencia y el alma, todavía opera dentro del orgánico. Dicen que es química del cerebro físico. El cerebro es un organismo como todos los demás. Está influenciado por estimulaciones procedentes de fuera de él. Los cerebros están influenciados por sonidos, luces y ondas cerebrales. Proyecciones, todas emanadas del exterior. El cerebro humano no puede apagarse, está siempre abierto a recibir estos estímulos. Un experto entrenado en reconocer cómo funciona su propio cerebro hace grandes esfuerzos para reconocer todas las influencias a las que puede llegar a estar sujeto. Este entrenamiento requiere de un conocimiento experto para profundizar en los rincones de su mente para explorar cualquier pensamiento y sentimiento que resida ahí. Se le enseñan tecnologías y técnicas de cómo investigar sin emoción y analizar con una lógica clara y coherente lo que realmente está sucediendo dentro de su propio espacio interior. Dentro de su propia mente, viene el adepto, el manipulador, y entra en contacto con su verdadero yo y se hace consciente del depósito de información y conocimiento que fluyó en su mente, generalmente en el nivel inconsciente, y el de otras fuentes, como los estímulos externos normales a los que se accede a través de los centros de conciencia del cerebro. Los adeptos aprenden, incluso cuando la investigación psicoanalítica junguiana posterior descubrió que el ser humano mente-alma en realidad tiene acceso a reinos más allá de las limitaciones del cerebro físico y por lo tanto pueden viajar libremente en el tiempo y el espacio.
En otras palabras, un adepto puede entrenar su mente para viajar a reinos separados de la realidad física. Esto no hace que tales experiencias sean sobrenaturales. Al contrario, esto es muy natural, es simplemente un aspecto de la naturaleza que aún no ha sido cultivado, investigado e incorporado a las masas. Los adeptos aprenden que mientras exploran los recovecos de su propio espacio interior, pueden simplemente aprender cómo acceder fácilmente al espacio interior de las mentes de los demás. Por lo tanto, con la alternativa adecuada acción de la conciencia y enfoque focalizado del pensamiento, el adepto de lo oculto puede proyectar sus pensamientos propios en la mente del otro, todo el tiempo haciendo que la víctima piense que los nuevos pensamientos o sentimientos son suyos. El adepto puede ocultar sus huellas y así puede influir en otras mentes desde la distancia completamente sin ser detectado. El que está bajo tal influencia no tiene idea de que él está pensando pensamientos no propios. El que está bajo tal influencia puede a veces sentirse obligado a actuar de ciertas maneras, a menudo fuera del carácter de uno. Solo después uno se pregunta qué lo poseyó para actuar de esa manera. Esto puede ser cierto tanto en el individuo como en el nivel colectivo, dependiendo de la fuerza de influencia. La exploración del funcionamiento interno de la mente lleva la conciencia del adepto a lugares nuevos y previamente desconocidos. Una explicación completa y una descripción de estos está más allá de nuestro alcance actual. No obstante, es posible acceder a ello a través del conocimiento de la Kabbalah, bajo los prerequisitos de la Torah. Sin embargo, un punto que todo adepto aprende muy temprano en su camino es que en su viaje, ciertamente no está solo. Así como nuestro mundo físico está habitado por muchos otros, también lo son los otros reinos en los que viaja la mente, habitados igualmente por seres indígenas de esos lugares. En las religiones, estos otros reciben nombres como demonios ángeles, pero estos términos míticos no hacen casi nada para describir la actualidad de las diferentes razas que uno puede encontrar. Hay mucha revelación y mucho que aprender sobre estos otros en la Torah. Vivimos en un gran universo y toda esa gran distancia en el espacio exterior es fácil y rápidamente rastreable, para el versado que sabe viajar a través de un medio diferente del espacio. Viajar a la velocidad del pensamiento es instantáneo en todo el espacio físico. Cuando uno viaja al espacio interior de la mente, uno accede a puertas que realmente permiten viajar a través de la conciencia a otros lugares tanto en el universo como en otras dimensiones del ser paralelo. Si bien todo esto sonará místico para muchos y sin sentido para otros, el adepto oculto simplemente responde con una sonrisa tímida, sabiendo cuán incultos son esos comentarios y con qué facilidad puede entrar en la mente del enemigo y causarle estragos incalculables. De hecho, el lado oscuro, el otro lado. Los adeptos generalmente entrenan eligiendo a una víctima desprevenida y proyectando pensamientos en esa persona sin importar ninguna consideración, hasta que la víctima sucumbe y hace lo que se le ordena, todo el tiempo, y sin darse cuenta de que él o ella ha sido víctima de tal ataque psíquico. Este tipo de comportamiento es antiguo. Por supuesto, encontramos referencias a esto en la Biblia. En los días de Jeremías el profeta, había brujas viviendo en Jerusalén. Estos oscuros adeptos del otro lado eran contratados en el uso de sus servicios, tal que se usaba su entrenamiento psíquico para aprovecharse de las almas de víctimas a las que de forma insospechada se les adherían, drenando de forma lenta pero segura, la vida y la voluntad de vivir. Simplemente se roba la energía y fuerza vital de la víctima como alimento. Hoy, con el crecimiento y proliferación de la depresión psicológica y las enfermedades desconcertantes como el síndrome de fatiga crónica, uno debería preguntarse cuánto de un componente oscuro del otro lado está activo aquí. El conocimiento de la actividad oscura del otro lado es un secreto muy bien guardado. Uno que tiene una ventaja nunca deja que otros sepan de su ventaja. Guarda su conocimiento y por lo tanto protege su secreto. Si tan solo todos supieran lo que ellos están haciendo y cómo podrían aprender a hacer lo mismo, y a protegerse de los ataques maliciosos de otros, tal conocimiento y defensa rompería la espalda de la mayoría de los novatos practicantes oscuros del otro lado. Por supuesto, los maestros pueden tener un conocimiento aún mayor junto con sus aliados y asociados para apoyarse y reforzarse en sus ocupaciones de manipulación y vampirismo energético. La realidad de lo oculto a menudo es descartada e incluso burlada por los ignorantes. Desafortunadamente, no tenemos escasez de personas ignorantes entre nosotros. Aún más desafortunado es que los ignorantes a menudo son los líderes académicos que creen en el valor supremo de su lógica y su razón fundamental. No tienen idea de lo que se están perdiendo y qué tan abiertos están a los mismos poderes. Ellos niegan dichas existencias. A juzgar por el comportamiento despreciable que a menudo vemos venir de miembros de la comunidad académica demasiado racional, podemos preguntarnos cuántos de ellos ya han caído víctimas de la ira de un ocultista ofendido. En los círculos religiosos de hoy, casi todos los rabinos ignoran lo oculto. En el mundo bíblico y talmúdico, el dominio del conocimiento oculto era un requisito previo para que un anciano tomara asiento en el Sanedrín.
Este conocimiento fue requerido en un momento por todos los sabios, para reconocer y conocer cómo combatir las fuerzas ocultas malévolas. Desafortunadamente, el aprendizaje de la Torá se transformó en un esfuerzo exclusivamente racional, el conocimiento del oculto quedó en el camino. Como tal, en las comunidades religiosas quedaron impotentes para reconocer las fuerzas ocultas que trabajan para destruirlas. Al final, como todos sabemos, los judíos europeos, la corona del racionalismo religioso, fueron víctimas de los nazis, un movimiento fundado en lo oculto y dedicado a promulgar sus principios. Entre los rabinos de Oriente Medio y orígenes orientales, donde la infección del racionalismo europeo tuvo poca influencia, el conocimiento del oculto y cómo lidiar con él ha permanecido intacto desde los días talmúdicos. Numerosos libros sobre los diversos temas están disponibles en muchas librerías judías. Sin embargo, incluso aquellos que los compran y los leen rara vez los entienden. Algunos conocimientos, por más accesibles que sean, pueden seguir siendo un secreto muy secreto hasta que se le enseñe a comprenderlo correctamente. Para esto se necesita más que solo el libro, uno necesita un maestro. El maestro transmite el conocimiento que ningún libro puede proporcionar. El trabajo del estudiante es recibirlo, él es el receptor. Esto es lo que significa Kabbalah. ¿Saben de dónde venimos y hacia dónde iremos? Permítanme concluir asegurando que si no tienen de qué preocuparse, entonces probablemente ya es demasiado tarde. Solo los que están abiertos pueden recibir. Los que están cerrados tendrán que abrirse a la fuerza y de forma muy peligrosa. Este fue el caso en Europa. Tienes algo que temer. Reconocer que es el primer paso. No solo se trata de brujería. Es un tema de trascendencia completamente desconocido para el profano y el religioso disfrazado. Aquel que se halla en los caminos del despertar sin duda es objetivo militar del otro lado de forma inmisericordia y cruel. Esto de ninguna manera hace mejor el estado de la ignorancia. Al final, el estado postrero del ignorante no solo será peor, sino que jamás habrá tenido una oportunidad de luchar por su salvación. Tema este muy complejo para trivializar en el dogma religioso simplista y emocional fantasioso. Muchísimo más que decir sobre este mundo de apariencias al cual estamos esclavizados y en donde todo el protocolo de guerra inimaginable multidimensional que se cierne sobre todos y cada uno de nosotros en toda esfera visible, y de carácter cósmico tiene por objetivo sabotear los planes de Dios para el advenimiento de la era mesiánica que juzgará a toda la creación y que histórica y actualmente se desarrolla en el Olam Hazé, este mundo, aquí en el planeta Tierra. Basado en enseñanzas de Ariel Bar Zadok. David Saportas, Líbano.